Vamos a continuar entonces con los objetivos que corresponden a el tercer lapso. Y el primer objetivo es medicina en el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, aunque se mantienen los viejos métodos curativos como las ventosas, la sangría y los purgantes, pero se avanza significativamente en especialidades como la anatomía y la fisiología. El vitalismo y el mecanicismo mantienen vigencia, no obstante, se realizan grandes aportes como la percusión y la vacuna. Entre las personalidades que sobresalieron en este siglo, en la medicina de este siglo, tenemos a Godofredo Leibniz, que este fue un hombre que desarrolló cálculo diferencial e introdujo los términos función, coordenadas, algoritmos en las matemáticas. Defendió el vitalismo y resumió esa doctrina en fase: una fuerza vital gobierna los organismos vivos. Eso fue uno de los aportes de Godofredo. Ahora, dos sistemas médicos representan los aportes de esta medicina. Por ejemplo, tenemos el vitalismo y el mecanicismo. Por el vitalismo podemos decir que, según esta teoría, todos los procesos de la actividad vital se deben a factores inmateriales que se encuentran en los organismos vivos. Y dice, la actividad vital no está ligada a leyes fisioquímicas o biológicas. Y los máximos representantes del vitalismo tenemos a Stahl, Bourdieu y Barthes. Con respecto al mecanicismo, tenemos a sus principales representantes, que fueron Hoffmann y Lamartine. Ahora, según ellos, esta teoría explica que la actividad espiritual está determinada por las peculiaridades de los organismos, teniendo en cuenta que las personas somos unas máquinas o construcciones. Por ejemplo, Lamartine, en su obra El hombre máquina, publicada en 1747, sugiere el estudio de los procesos vitales con experimentos y aborda la fisiología desde las trincheras del materialismo, teniendo en cuenta que, como lo dije anteriormente, las personas somos unas máquinas o construcciones. Ahora, otro de los grandes aportes que nos deja la medicina de este siglo fue la vacuna. La vacuna que, como ustedes saben, revolucionó la medicina a nivel mundial, e incluso todavía en nuestros días, cuando se presenta una pandemia como el caso de la que estamos viviendo actualmente, el COVID-19, todo el mundo está esperanzado en una vacuna. Y la primera vacuna que se conoce en este siglo, ¿no?, como gran aporte, fue inventada por Eduardo Jenner, que es la persona a quien se le atribuye la invención de este gran aporte a la medicina universal. También tenemos que en la parte gástrica, por ejemplo, en el sistema gástrico, está René Renoir, que indicó e inició investigaciones sobre la digestión gástrica. También Lázaro Spallanzani, que creo que es reconocido por ustedes desde bachillerato, estamos en bachillerato, también realizó experimentos para precisar la acción de los jugos gástricos sobre los alimentos. En electrofisiología, por ejemplo, la electrofisiología fue otro de los grandes aportes de la medicina de este siglo. Y esta se inicia con Luis Galvani, quien aplicó electricidad sobre el músculo de una rana para observar la acción del sistema nervioso. Si ustedes se recuerdan la película Frankenstein, también podemos ver cómo a través de la electricidad provocaban ciertas reacciones en ciertos músculos. Claro, como todo Hollywood, ¿no?, la película fue extremadamente exagerada y terminó en unas consecuencias que nadie quería. Ahora, en este siglo también otro de los grandes aportes es que la cirugía se hace ciencia. En 1713 en Francia se funda la sociedad o la Real Sociedad de Cirujanos, y ya se prohíben a los barberos practicar la cirugía. Recuerden que los barberos
por su condición de manejar con exactitud una navaja, eran los cirujanos que tenían las medicinas anteriores. Ya entonces, en este siglo, se crea la Real Sociedad de Cirujanos, y entonces es cuando se separan estos gremios y ya hay una formación especializada para la práctica de la cirugía. Ya en este caso no eran los barberos, ¿verdad? Otro de los aportes que se da en este siglo es la cardiología, que esta es iniciada por Stephen Haller, que estudió la dinámica circulatoria y destacó la importancia de los vasos capilares y registró la presión sanguínea con un manómetro. Y aquí también aparece la psiquiatría. Aparece la psiquiatría moderna, ¿no? Y que gracias a esta ciencia ya estas personas que llamaban locos ya no son considerados como locos, sino como enfermos, como padecientes de alguna patología. Y el fundador de la psiquiatría moderna está en las manos de Félix Pinel, que nació el 20 de abril de 1745 en una familia de médicos en Francia. Aquí también aparece un personaje con un gran aporte, como lo fue John Peter Frank, y él decía que la salud pública o higiene tenía que ser una práctica sanitaria, y es donde entonces se comienza a tomar un poquito más en serio lo que era la higiene y la práctica sanitaria, y se vieron los resultados porque ya no había tanta contaminación, epidemias, infecciones, y gracias a este señor, y él decía que esto era un problema del Estado y el Estado tenía que hacerse cargo, como efectivamente ocurrió, y bueno, ya los resultados se vieron, pues. Y otro de los grandes aportes de la medicina de este siglo fue con Lázaro Spallanzani. Si ustedes se recuerdan, en biología de quinto año fue un tema muy discutido. Por ejemplo, a mí los profesores de quinto año en biología, bueno, me acribillaron con esto. Y es cuando, a través de los experimentos de Lázaro Spallanzani, se da por definitivo lo que era la generación espontánea. Recuerden que en el libro de biología de quinto año decían que la generación espontánea, decían que los organismos podían salir del barro, de una mata, y que todo era espontáneo. Y está el experimento más popular de todos, ¿no? De la caja con los trapos mojados, que agarraban unos trapos mojados con alimentos, los metían en un local oscuro y aparecían unos ratoncitos. Y se basaron en ese experimento. Lo que no sabían era que por la parte de abajo de la caja una rata había hecho un hueco, agarró la caja como nido y fue donde colocó o parió sus crías. Y entonces, hasta que no se dieron cuenta que la rata había perforado desde abajo, se seguía creyendo que era la generación espontánea. Y bueno, y gracias a este descubrimiento fue que, y a través de los experimentos de Lázaro Spallanzani, definitivamente se acabó con la generación espontánea. Ahora, aquí en este siglo también se clasifican las enfermedades, y fue gracias al médico y botánico Carlos Linneo que clasificó las plantas y trató de aplicar su método clasificatorio a las enfermedades, y él escribió Genera Morborum, y fue otro de los grandes aportes de este siglo. Y otro de los grandes aportes que son considerados como tal fue la pseudociencia. Fue en este siglo cuando aparecen pseudociencias, por ejemplo, como la frenología, o que es el estudio de las protuberancias del cráneo. Este fue impuesto por Franz Joseph Gall, ¿verdad? Y estudió, y a él se le une John Caspar Lavater, que estudió los rasgos faciales y los relacionó con el carácter y la actividad mental. Otros médicos destacados
que dieron sus aportes en este siglo está Gerard van Swieren, que fue el que reorganizó la enseñanza de la medicina. Esto ocurrió en Viena. También está Matthew Wiley, que publicó el primer texto ilustrado de anatomía patológica. Otro de los grandes que sobresalieron acá está William Cullen, que escribió obras de consulta para médicos. Su libro, Elementos de la Medicina Práctica, fue el primer texto que se utilizó en la medicina de Venezuela. Gracias a esta obra de William Cullen, los estudiantes venezolanos, universitarios venezolanos de medicina de aquella época, pudieron tener más acceso a sus estudios, pues a conocer otros temas gracias a este libro. Y eso fue, en pocas palabras, ¿verdad?, los mayores logros de la medicina de este siglo. Seguidamente vamos a pasar a la medicina del siglo XIX. En la medicina del siglo XIX, por ejemplo, se destacan algunas funciones, fisiologías que formaron parte de este siglo. Por ejemplo, tenemos el idealismo fisiológico, y su máximo representante fue el alemán Johann Müller, que el idealismo fisiológico es una variedad del vitalismo, y Müller afirmaba que existe una fuerza vital cuya forma superior es el alma. También, además del idealismo, está el nihilismo, que en medicina se manifiesta en la desconfianza hacia los métodos terapéuticos y los medicamentos. Y sus máximos representantes fueron Karl Rokitansky y Joseph Skoda. También está el positivismo. El positivismo rechaza los problemas del ser por considerarlos metafísicos y por lo tanto no comprobables. Reconoce la ciencia, la técnica, lo experimental y lo comprobable. También tenemos el materialismo. Su representante fue Friedrich Müller, que sintetizó la urea a partir del carbonato de amonio. Esto constituyó un duro golpe a la corriente idealista, por cuanto se demostró que no había límites entre lo orgánico y lo inorgánico. Y por supuesto está Charles Darwin, que todo el mundo sabe cuál fue los aportes de Charles Darwin con respecto a la teoría de la evolución. Y con ella el materialismo se afianzó como ciencia, incluyendo en la medicina. Ahora, en este siglo, al igual que en el siglo anterior, hubo muchos inventos y descubrimientos importantes que muchos de ellos, como les dije en clase anteriormente, no tenían que ver con la medicina, pero que pasaron a formar parte indispensable de la medicina. Por ejemplo, tenemos el estetoscopio. Tenemos a René Théophile Jacintin-Lagné, que es considerado el creador del método de la auscultación pulmonar con la ayuda del estetoscopio. A este personaje le debemos este invento tan importante que ahora forma parte de la vida del médico. Tenemos la jeringa, que fue creada por el médico británico Alexander Buck, y que aplicó a un paciente la primera inyección subcutánea en el año 1853. También tenemos el oftalmoscopio, y su máximo representante o el creador de esto fue el Hermann von Helmont, alemán también, que observó el interior de la retina utilizando un espejo cóncavo con un agujero central capaz de proyectar la luz dentro de la pupila y permitir la imagen reflejada sobre la retina. Está también Adam Pulitzer, que inventó el otoscopio en Viena. Otro de los personajes que sobresalieron en este siglo está Janusz Cermak, que inventó el laringoscopio. Esto fue en Checoslovaquia. Tenemos
uno de los descubrimientos más importantes de la medicina, que fue la hemoglobina, y esto fue descubierta por Felix Hochschild, 1825-1895, que descubrió la hemoglobina, pigmento rojo de los eritrocitos, cuya función está asociada al proceso de oxigenación del organismo. Otro de los que destacó aquí fue Rudolf Virchow, que fue el que aportó la teoría celular. También tenemos la teoría microbiana de la enfermedad y el principio de la humanidad, que como ustedes saben y se lo explicaron en bachillerato, este aporte le corresponde a Louis Pasteur. Otro de los grandes aportes, que este tema sí me hubiese gustado compartirlo con ustedes en el salón de clase, fue el aporte del ruso Ilya Mechnikov, que fue quien descubrió la fagocitosis. Descubrió el papel de ciertos glóbulos blancos que consiste en engullar ciertas células. Había descubierto la fagocitosis, cuyo papel en el proceso de inmunidad es demasiado importante. También están los antimicrobianos, y Paul Ehrlich impulsa la creación de los medicamentos antimicrobianos. También se destaca la bacteriología, iniciada por Pasteur. Otro de los grandes aportes que se dieron por accidente, ¿no? Porque fue por accidente, fue cuando se descubren los rayos X, lo que conocemos actualmente como imagenología, que fue descubierta por Wilhelm Conrad Röntgen, que descubrió los rayos X y nacía la radiología como método de diagnóstico en la medicina, pero prácticamente fue descubierto por un accidente, por un experimento. Ahora, acá aparecen las medicinas alternativas. En la medicina de este siglo aparecen las medicinas alternativas, que está la homeopatía, que fue propuesta por Samuel Hahnemann, que su principio se basa en la curación de las enfermedades por medio de aquellos medicamentos que producen los mismos síntomas, pero suministrados en pequeñas dosis. Están los baños de vapor, como segunda medicina alternativa, los baños de vapor, que aunque se pusieron de moda en el siglo XIX, en muchos pueblos ya esto era algo natural, especialmente en Rusia. Ustedes saben que los inviernos rusos están considerados como los inviernos más fuertes que existen, y ya los rusos utilizaban los baños de vapor como una medicina alternativa, incluso como relajamiento. Como tercera medicina alternativa tenemos la craneoscopia, que fue propuesta por Frank Joseph Gold. En muchos pueblos la craneoscopia estimula que la forma irregular del cráneo es la proyección de la forma del cerebro y las características mentales de la persona. La craneoscopia, que fue propuesta por Frank Joseph Gold. Luego tenemos la cuarta, que es la osteopatía. Esta fue sugerida por Andrew Taylor, que supone que los huesos deben estar correctamente alineados para el correcto funcionamiento de los órganos. Y como quinta medicina alternativa tenemos la quiropráctica, creada por Daniel Palmer, y consiste en ajustar correctamente la columna vertebral para curar enfermedades de los órganos internos. Aquí también aparecen y se proponen algunas especializaciones. Por ejemplo, James Jersley, él fundó un hospital solo para enfermedades del oído. Ya habían profesionales que se dedicaban exclusivamente a tratar las patologías o las enfermedades del oído. También tenemos en Inglaterra, en el año 1805, se creó un dispensario para las enfermedades oculares. Ya habían especialistas que se dedicaban solamente al estudio de los problemas de la vista, pues.
La pediatría, la neurología y la dermatología surgen como ciencias médicas independientes. Hay representantes como James Bright que introdujo el término hipnotismo. También está Oliver Simpson que propuso el término anestesia. Ahora, hubo médicos en este siglo que dejaron huellas. Por ejemplo, tenemos a Claude Bernard, que diseñó experimentos con animales con vivisección, por lo que se considera el padre de la fisiología experimental. Tenemos a Charles Edouard Brown-Séquard, un francés que se le considera el padre de la endocrinología. También tenemos a William Beamon, un cirujano norteamericano que estudió por primera vez el funcionamiento del estómago en un paciente con fístula gástrica. También tenemos a Ivan Pavlov, que propuso un método objetivo para estudiar las funciones del cerebro a través de los reflejos condicionados. También tenemos a Karl Rokitansky, clasificó las enfermedades según los órganos afectados, y desarrollando investigaciones anatomopatológicas. Tenemos a Rudolf Virchow, que está considerado el padre de la medicina europea y formuló la teoría celular. Y hay muchos otros que nombrarlos a todos sería imposible. Por ejemplo, tenemos a Robert James Gray, que estudió las enfermedades de la glándula tiroides. También tenemos a Prosper Ménier, fue un médico francés que estudió las enfermedades del oído y descubrió el síndrome que lleva su nombre: vértigo, ruido en los oídos, cefalea, etc. También tenemos a James Page, que descubrió el carcinoma de la mama. Entre todos, hay muchos, pero solamente le mencionaré estos que son los que generalmente yo preguntaría en un parcial. Y aquí, en este siglo, aparecen los derechos humanos y la medicina. Por primera vez aparecen ciertos derechos humanos con respecto a la medicina. Y en 1864 la Convención de Ginebra creó la Cruz Roja Internacional. La idea que consistía en crear una organización neutral para socorrer a los soldados heridos durante la guerra. Y fue idea del banquero suizo Henrik Dunant, quien visitó el escenario de la batalla de Solferino en el norte de Italia, donde se encontraban franceses e italianos contra los austriacos, y es en el año 1864 cuando se crea la Cruz Roja Internacional. Ahora, acá hay una historia muy interesante. Es más, yo les recomendaría que si tienen oportunidad, así como les he recomendado que vean la película de Patch Adams, la película Mano Sagrada, que vean las series como The Good Doctor, The Resident, Escena del Crimen. Hay una película basada en la historia real de cómo se crearon los guantes de látex. Y por si acaso ustedes no lo sabían, mis estimados bachilleres, los guantes de látex surgen de una historia de amor muy linda, y que cuando tengan la oportunidad de ver la película lo comprobarán. William Huston fue un joven cirujano norteamericano y que en el quirófano era ayudado por la enfermera Carolina Hampton. Hampton, al verla, se enamoró de ella, quedó flechado con la belleza de esta enfermera. Pero en esa época el equipo integrante de la mesa de operaciones se lavaba las manos con preparados de mercurio. Una de esas sustancias del mercurio le provocó una dermatitis a Carolina. La joven tuvo que abandonar la sala de cirugía, ya no podía trabajar por esta dermatitis que tenía, y William Huston, asustado o temido porque perdería a la persona que él amaba, de quien se había enamorado profundamente, se le ocurrió la idea y visitó la fábrica de neumáticos Goodyear y les pidió que hicieran unos guantes para proteger las manos de su amada.
Le hicieron los guantes y así él se los entrega a ella y ella continúa trabajando ya protegiéndose las manos pues de la dermatitis con estos guantes de látex, y ellos se unieron y terminaron casándose. Y luego de 5 años, esta idea de William Hansted, por amor, se convirtió o pasó a formar parte de los procesos médicos para evitar infecciones o contaminaciones o para protegerse durante las intervenciones quirúrgicas. Quiere decir que los guantes quirúrgicos son inventados exclusivamente por una historia de amor entre William Hansted y Carolina Hanston. Ahora tenemos la medicina en el siglo XX. La medicina en el siglo XX alcanzó un notable desarrollo y los hitos más importantes pueden atribuirse o considerarse con los premios Nobel, que es cuando surgen estos premios y son otorgados especialmente en medicina, fisiología, física y química. Fíjense que el inventor o el creador de los premios Nobel, que fue la misma persona que inventó la dinamita para crear muerte, destrucción, revierte el invento que le dio tanto dinero y que lo hizo multimillonario, y entonces quiere recompensar a la humanidad con la creación de los premios Nobel. Y justamente uno de los primeros premios Nobel que se entregan fue el premio Nobel en la medicina. Ahora, estos premios Nobel fueron creados por Alfred Nobel, que fue el que inventó pues el TNT o la dinamita, que tanta sangre y tanta muerte causó en la humanidad. Y se crea justamente para ayudar a las personas que tenían proyectos que beneficiaran a la humanidad. Y actualmente existe una serie de premios Nobel que van desde la física, la química, la literatura, la ciencia, bueno, todo. Y se entregan todos los años en Viena. Ahora, el 29 de junio de 1900 se estableció entregar el premio Nobel para reconocer a destacados hombres de la ciencia y la literatura, el ganador más importante del mundo. Lo propuso en su testamento el científico y hombre de negocios suizo Alfred Nobel, 1833 y 1896. Como les dije, bueno, inventó la dinamita, esto causó destrucción, muerte, y entonces él quiso compensar ayudar a la humanidad con tanta destrucción que había creado su invento, que se crearon los premios Nobel, y todos los años ahora se entregan premios Nobel en diferentes renglones, especialmente el de la medicina, que está considerado uno de los más importantes, mis estimados señores. Ojalá alguno de ustedes, cuando sea médico consagrado, tenga la oportunidad de ser nominado a un premio Nobel de medicina. En este siglo también se crea la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es una de las instituciones, o es la principal institución que actualmente está a la cabeza con la lucha contra el COVID. Y todos los días lo pueden ver en los reportes diarios que presenta esta organización. Esta fue creada el 7 de abril de 1948. Y el primer esbozo de la OMS surgió en la Conferencia Internacional de Salud celebrada en julio de 1946, 2 años antes de la creación. Y desde entonces la Organización Mundial de la Salud es la institución internacional o mundial encargada de tratar todo lo que son las pandemias, proponer vacunas, informar a la ONU acerca de las posibles de los brotes de enfermedades, cómo deben atacarlas, y todo el personal que labora en ella, todos sus científicos, siempre están a la orden pues en ayudar a la humanidad. Otro de los puntos es que
se da por fin la victoria final contra la viruela. La viruela, que la mayoría de ustedes conocen, esta enfermedad, el último caso ocurrido de forma natural en el mundo fue en Somalia en 1977. Y desde ahí, que fue lo que marcó el hito, es cuando se erradica definitivamente la viruela de la humanidad. Y bueno, como les dije, esto ocurrió en Somalia. Otro de los puntos importantes, jóvenes, que quería compartir con ustedes de los aportes de la medicina de este siglo es la virtuoxia. ¿Qué es la virtuoxia? La virtuoxia es un método, una nueva forma de hacer una autopsia a un cuerpo sin necesidad de tocar el cuerpo. Es por eso que yo hago tanto hincapié en que ustedes vean las series de televisión Escena del Crimen, las 3 versiones. ¿Por qué? Porque en esta serie de televisión se ve cómo los protagonistas pues, de la serie trabajan los cuerpos y realizan virtuoxias en el cuerpo de una manera digital, sin necesidad de tocar el cuerpo, sin necesidad de que haya contacto con el cuerpo, sin necesidad de que haya sangre, nada por el estilo. Y por lo que se ve en la serie, pues, tiene resultados muy precisos, y esto se hace en una forma tridimensional, que fue uno de los aportes de este siglo a la medicina. Otro de los grandes aportes que se da en la medicina de este siglo es la nanotecnología. Gracias a la nanotecnología, la medicina está avanzando a pasos agigantados. Y como ustedes saben que los nanobots son microorganismos que solamente son apreciados a través de un microscopio, que son inyectados en el cuerpo a través de una jeringa, y ellos les ordenan que ataquen directamente la enfermedad que padece el organismo, y a través de estos robots, se está avanzando mucho en la medicina. Y el otro punto importante de este siglo es la telemedicina. Con la telemedicina se están utilizando la informática y los satélites para tratar enfermedades en sitios diferentes. Por ejemplo, cuando se pone esto en práctica y cuando entra en funcionamiento el satélite Simón Bolívar, pudimos ver cómo se hizo una consulta o una operación directamente a través del satélite desde Caracas al estado Bolívar. A través de unos monitores, unos médicos están en una sala situacional donde les indican a los médicos que están en otro estado o en cualquier otra parte del mundo, a través del satélite se puede incluso hacer intervenciones quirúrgicas a través de un monitor. Unos médicos en un sitio indicándoles cómo, y nosotros en el otro sitio ejecutando la intervención quirúrgica a través de este nuevo método de la medicina. Y con esto podemos ver todos los avances que se han dado gracias a la tecnología y que han evolucionado y han desarrollado la medicina, y que ustedes, jóvenes, serán protagonistas de estas nuevas tecnologías.